El aire acondicionado del Hospital General de Ciudad de México zumbaba con monótona indiferencia mientras Miguel Hernández apretaba la mano de su esposa Francisca. Las paredes blancas de la sala de parto, desinfectadas y asépticas, contrastaban con la intensidad del momento que estaban viviendo. Francisca, con el rostro perlado de sudor y el cabello negro pegado a las sienes, respiraba agitadamente mientras las contracciones aumentaban su frecuencia. «Ya casi, señora Vázquez, un esfuerzo más», animó la doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con manos firmes y mirada serena. Miguel, arquitecto de 34 años, había esperado este momento durante los 9 meses de embarazo. Habían decorado juntos la habitación del bebé, eligiendo tonos neutros y muebles de madera clara. Habían discutido nombres durante horas mientras comían tacos en su lugar favorito en La Condesa. Habían imaginado cómo sería sostener a su hijo, fruto de 8 años de matrimonio. «Vamos, mi amor, tú puedes», susurró Miguel al oído de Francisca, intentando transmitirle fuerza. La respuesta de ella fue una mirada vacía. Sus ojos, normalmente expresivos, parecían 2 pozos oscuros e insondables. En medio del tumulto de emociones y el caos organizado de la sala de parto, Francisca giró su rostro hacia él y pronunció las palabras que cambiarían el curso de sus vidas. «No siento nada, Miguel. Ni por ti, ni por esto que está pasando». El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos suspendidos antes de clavarse profundamente en el pecho de Miguel. Los sonidos del monitor cardíaco, las instrucciones de la doctora, todo se convirtió en un murmullo distante mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Un último esfuerzo, señora», insistió la doctora, ajena al abismo que acababa de abrirse entre la pareja. Momentos después, el llanto agudo de un recién nacido llenó la habitación. «Es un niño sano», anunció la doctora con una sonrisa, sosteniendo a la criatura cubierta de fluidos, pequeña y perfecta. Miguel sintió las lágrimas correr por sus mejillas, una mezcla confusa de alegría por la llegada de su hijo y devastación por las palabras de Francisca. Cuando pusieron al bebé sobre el pecho de ella, Miguel observó su reacción, buscando algún indicio de emoción, alguna señal de que sus palabras habían sido producto del dolor y la tensión del momento. Pero el rostro de Francisca permaneció impasible. Sus brazos rodearon mecánicamente al bebé, como quien sostiene un paquete frágil pero sin interés en su contenido. Esa noche, mientras Francisca dormía en la habitación del hospital y su hijo descansaba en la sala de recién nacidos, Miguel se sentó solo en la cafetería, reviviendo una y otra vez el momento. Las palabras de Francisca habían abierto una grieta en la estructura de su vida, en los cimientos de lo que creía sólido e inquebrantable. No era solo el dolor de escuchar que su esposa no sentía nada por él, era la revelación brutal de que quizás nunca lo había sentido. Una duda comenzó a crecer, alimentada por pequeños detalles que antes había ignorado. La frialdad ocasional de Francisca, su reticencia a hablar de sentimientos, su obsesión por mantener las apariencias ante su círculo social en las exclusivas reuniones del Club Campestre Las Lomas. Mientras el café se enfriaba frente a él, Miguel tomó su teléfono y abrió la aplicación de mensajes. Vio las felicitaciones de amigos y familiares acumulándose, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. Y entonces, casi sin pensar, abrió la conversación con Patricia, la asistente personal de Francisca en su empresa de bienes raíces. Patricia, quien siempre había sido amable con él, quien siempre parecía conocer más sobre Francisca que el propio Miguel. Tal vez era hora de hacer las preguntas correctas a las personas adecuadas. 3 días después, regresaron a su casa en Polanco con el pequeño Emiliano. La residencia, con su jardín cuidadosamente diseñado y su arquitectura contemporánea, un proyecto que el mismo Miguel había supervisado, parecía ahora un escenario, un decorado para una obra que estaba a punto de cambiar drásticamente de tono. Francisca se adaptó a la rutina de la maternidad con la misma eficiencia con que manejaba sus proyectos inmobiliarios, horarios estrictos, niñera contratada desde el primer día y una aparente normalidad que para cualquier observador externo resultaría admirable. Pero Miguel ya no era un observador externo. Sus ojos, ahora alertas a las grietas en la fachada de su matrimonio, comenzaron a notar patrones
inconsistencias, señales de alarma que antes había ignorado voluntariamente. «Voy a una reunión con inversionistas», anunció Francisca una tarde, apenas 2 semanas después del nacimiento de Emiliano. «Regresaré tarde, no me esperes despierto». Miguel asintió, sosteniendo a su hijo mientras observaba a Francisca aplicarse cuidadosamente el labial rojo que reservaba para ocasiones especiales. Llevaba un vestido negro que acentuaba su figura, recuperada con sorprendente rapidez después del parto. «¿En dónde es la reunión?», preguntó con tono casual, meciéndose suavemente para mantener a Emiliano tranquilo. Francisca pareció tensarse imperceptiblemente antes de responder. «En el Hotel Presidente. Carlos quiere impresionar a los japoneses». Carlos Montemayor, su socio desde hacía 5 años, era conocido por su habilidad para cerrar tratos importantes. «Entiendo», respondió Miguel, guardando la información como quien archiva una pieza de evidencia. «Suerte con la reunión». Cuando la puerta se cerró tras Francisca, Miguel esperó exactamente 30 minutos antes de hacer la llamada que había estado postergando. Patricia respondió al segundo timbre. «Miguel, qué sorpresa. ¿Cómo está el pequeño Emiliano?» «Está bien, gracias», respondió él yendo directamente al punto. «Patricia, necesito saber si hay alguna reunión con inversionistas japoneses esta noche en el Hotel Presidente». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. «No que yo sepa», contestó finalmente Patricia. «La agenda de Francisca está vacía por su permiso de maternidad, al menos oficialmente». «Entiendo», dijo Miguel, sintiendo cómo la grieta en su vida se ensanchaba un poco más. «Gracias, Patricia». «Miguel», añadió ella antes de que pudiera colgar, «hay cosas que deberías saber, pero no por teléfono». Mientras arrullaba a su hijo esa noche, solo en la casa que había construido con tanto esmero para su familia, Miguel comenzó a elaborar mentalmente un plan. No sería una reacción impulsiva, ni un arranque de ira. Sería metódico, calculado, a la altura de la aparente frialdad con que Francisca había manejado su relación. El karma, pensó, a veces necesita un pequeño empujón para ponerse en marcha. La cafetería Dosis, ubicada en una esquina tranquila de la colonia Roma, se había convertido en el refugio predilecto de los hipsters y profesionales creativos de la zona. Con sus paredes de ladrillo expuesto y sus lámparas industriales, ofrecía el ambiente perfecto para conversaciones que requerían cierta discreción. Miguel llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa al fondo, desde donde podía observar la entrada sin ser inmediatamente visible. El café de especialidad humeaba frente a él, mientras repasaba mentalmente las preguntas que necesitaba formular. Patricia apareció puntualmente, enfundada en un traje sastre color berenjena que contrastaba con su piel clara. A sus 40 años, mantenía una elegancia sobria que Miguel siempre había respetado. «Gracias por venir», dijo él, levantándose para saludarla. «No podía negarme», respondió ella, dejando su bolso en la silla contigua. «Especialmente después de lo que ha estado pasando». Miguel esperó a que el mesero tomara la orden de Patricia, un té chai con leche de almendras, antes de abordar el tema. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó directamente. Patricia sostuvo su mirada. «¿Lo de Carlos?», desde hace aproximadamente 1 año. Pero eso es solo la punta del iceberg, Miguel. La confirmación de sus sospechas sobre la infidelidad de Francisca con su socio no resultó tan dolorosa como había anticipado. Quizás porque, en el fondo, ya lo sabía. O quizás porque algo le decía que, efectivamente, había más. «Explícate», pidió, inclinándose levemente hacia adelante. Patricia tomó aire, como quien se prepara para zambullirse en aguas profundas. «Francisca no es quien tú crees, Miguel. La empresa de bienes raíces no es solo eso». Durante la siguiente hora, Patricia desenredó ante él una madeja de información que transformó su comprensión de la mujer con quien había compartido 8 años de su vida. Según su relato, respaldado por documentos que fue mostrándole discretamente en su tablet, Francisca Vázquez no era solo una exitosa empresaria inmobiliaria. Su compañía servía como fachada para un sofisticado esquema de lavado de dinero vinculado a un cártel emergente de Michoacán. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo?», cuestionó Miguel, aturdido por la magnitud de la revelación. «Perfectamente», respondió Patricia, mostrándole transferencias millonarias disfrazadas de transacciones inmobiliarias. «He estado recopilando esta información durante meses.
Planeaba entregarla a las autoridades, pero... ¿Pero qué? Pero temo por mi vida, Miguel. Y ahora con el nacimiento de Emiliano temo por la tuya y la del niño también. Miguel observó los documentos con atención profesional. Como arquitecto, estaba familiarizado con los valores de mercado de las propiedades en distintas zonas de la ciudad. Las cifras que veía superaban por mucho cualquier valuación razonable. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Patricia desvió la mirada hacia su taza, ya casi vacía. Porque lo que te dijo en la sala de parto no fue un desliz emocional, Miguel. Francisca realmente no siente como las personas normales. Es calculadora, fría. Te eligió porque necesitaba una fachada respetable, un arquitecto reconocido con contactos en el ámbito cultural y empresarial. El embarazo fue un accidente que decidió convertir en ventaja. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Miguel. Los viajes frecuentes e inesperados de Francisca, las reuniones a deshoras, los contactos extraños que ocasionalmente aparecían en su casa y que ella presentaba como potenciales clientes. «Hay algo más», añadió Patricia, sacando de su bolso un pequeño dispositivo USB que deslizó sobre la mesa. «Esto contiene grabaciones. Francisca no solo está involucrada en lavado de dinero, ha participado directamente en decisiones que han costado vidas». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A qué te refieres?» «A que hay propietarios que se negaron a vender terrenos estratégicos y que posteriormente sufrieron accidentes», explicó Patricia, haciendo comillas con los dedos. 3 en el último año, el más reciente el mes pasado en Cuernavaca. Miguel recordó cómo Francisca había regresado de un viaje a Cuernavaca particularmente satisfecha, comentando que finalmente habían adquirido esa propiedad problemática. En aquel momento, él había celebrado lo que parecía un logro profesional de su esposa. «Necesito tiempo para procesar todo esto», dijo finalmente, guardando el USB en el bolsillo interior de su chaqueta. «No tenemos mucho tiempo», advirtió Patricia. «He notado cambios en la oficina. Documentos que desaparecen, conversaciones que se interrumpen cuando entro. Creo que sospechan que sé demasiado». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto a través de un sistema de mensajería encriptada que Patricia le enseñó a instalar. Mientras caminaba hacia su auto, estacionado a unas cuadras de la cafetería, Miguel experimentó una extraña sensación de calma. Como si, tras el shock inicial, su mente hubiera pasado a un estado de claridad absoluta. Ya no se trataba solo de una infidelidad o de palabras crueles dichas en un momento de vulnerabilidad. Se trataba de proteger a su hijo, de hacer lo correcto, y quizás, aunque no quisiera admitirlo abiertamente, de una venganza meticulosamente ejecutada. Esa noche, cuando regresó a casa, observó a Francisca alimentar a Emiliano con una eficiencia casi mecánica. Sus movimientos precisos, su expresión controlada, todo adquiría ahora un nuevo significado. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella sin levantar la vista del bebé. «Interesante», respondió él, estudiando cada microgesto de su rostro. «Muy revelador». Por un instante, creyó detectar un destello de alerta en los ojos de Francisca, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Me alegro», dijo ella, colocando a Emiliano en su cuna con delicadeza. «Voy a darme un baño». Mientras escuchaba el agua correr en el baño principal, Miguel extrajo el USB de su bolsillo y lo conectó a su laptop. Los archivos estaban organizados por fechas, cada uno etiquetado con iniciales que no reconocía inmediatamente. Abrió uno al azar y la voz de Francisca emergió de los altavoces clara y fría. «Si no acepta la oferta para el viernes, procede con el plan alternativo. No podemos permitirnos más retrasos en el proyecto de Cuernavaca». Una voz masculina que Miguel identificó como la de Carlos respondió: «¿Estás segura? La última vez hubo complicaciones». «Las complicaciones se resolvieron», contestó Francisca con un tono que erizó la piel de Miguel. «Y esta vez será más limpio. Tengo a la persona adecuada para el trabajo». Miguel cerró el archivo, sintiendo náuseas. Respiró profundamente, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. Tenía que ser metódico. Tenía que pensar con claridad. La vida de su hijo, y posiblemente la suya propia, dependía de ello. Mientras escuchaba a Francisca salir de la ducha y moverse por la habitación, Miguel tomó una decisión. No confrontaría directamente a su esposa.
En lugar de eso, utilizaría la información que ahora poseía para construir un caso sólido, documentado, irrefutable. Un caso que no solo expondría las actividades criminales de Francisca, sino que la separaría definitivamente de Emiliano. El karma, pensó mientras cerraba su laptop y se preparaba para mantener la fachada de normalidad, a veces necesita evidencia concluyente para manifestarse. La Procuraduría General de la República se alzaba imponente bajo el sol de mediodía. Miguel ajustó sus lentes de sol mientras observaba el edificio desde el café de enfrente, preparándose mentalmente para el paso que estaba a punto de dar. Habían pasado 3 semanas desde su encuentro con Patricia, 3 semanas de meticulosa recopilación de evidencia, de noches en vela analizando documentos, de mantener una cuidadosa fachada de normalidad ante Francisca. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Patricia. «Ten cuidado. El contacto es confiable, pero no menciones mi nombre todavía». Miguel había solicitado una reunión confidencial con un agente especial de la Unidad de Inteligencia Financiera, utilizando los canales adecuados que Patricia le había indicado. La cita estaba programada para las 13:00 horas, apenas 20 minutos después. Pagó su café y cruzó la calle con paso decidido. En su maletín llevaba copias de los documentos más relevantes, un informe detallado que había preparado sobre las transacciones sospechosas y una memoria USB con grabaciones cuidadosamente seleccionadas. «Vengo a ver al licenciado Morales», informó a la recepcionista, quien lo dirigió hacia los torniquetes de seguridad después de verificar su identificación y registrar su visita. El licenciado Enrique Morales resultó ser un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y mirada penetrante. Su oficina, austera y funcional, contrastaba con la importancia de su posición dentro de la institución. «Señor Hernández», saludó con un firme apretón de manos, «entiendo que tiene información sensible que compartir con nosotros». «Así es», confirmó Miguel, abriendo su maletín. «Se trata de un esquema de lavado de dinero operado a través de una empresa inmobiliaria, con posibles vínculos a actividades más graves». Durante la siguiente hora y media, Miguel expuso metódicamente el caso contra Francisca Vázquez y sus asociados. Presentó documentos, explicó inconsistencias en valuaciones inmobiliarias, mostró patrones de transferencias sospechosas y finalmente reprodujo fragmentos seleccionados de las grabaciones. El licenciado Morales escuchó con atención profesional, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas que revelaban su experiencia en casos similares. «¿Qué relación tiene usted con la señora Vázquez?», preguntó finalmente, después de revisar toda la evidencia. Miguel sostuvo su mirada. «Es mi esposa y la madre de mi hijo recién nacido». El agente asintió lentamente, procesando la información. «Entiendo. Esto complica las cosas desde cierta perspectiva, pero también añade credibilidad a su testimonio. Mi única preocupación es la seguridad de mi hijo», explicó Miguel. «Necesito garantías de que estará protegido cuando esto salga a la luz». «Podemos arreglar protección para usted y su hijo», aseguró Morales, «pero debo advertirle que estos casos llevan tiempo. Necesitamos corroborar independientemente su información, establecer vigilancia, posiblemente infiltrar agentes». «¿Cuánto tiempo?», presionó Miguel. «Mínimo 1 mes para la fase preliminar», respondió el agente. «Posiblemente más si queremos construir un caso sólido que incluya a todos los implicados en la red». Miguel asintió. Había anticipado algo así. «Tengo un plan para mantener las apariencias mientras tanto». Al salir de la Procuraduría, Miguel experimentó una mezcla contradictoria de alivio y ansiedad. Había puesto en marcha un proceso que cambiaría irrevocablemente el curso de muchas vidas, incluida la suya propia. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a Francisca trabajando en su estudio. Levantó la vista de su laptop con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Estaba pensando», dijo ella, cerrando suavemente la computadora, «que podríamos tomarnos unas vacaciones. Los 3, quizás Playa del Carmen o Tulum». Miguel mantuvo su expresión neutral, aunque internamente las alarmas se dispararon. En 8 años de relación, Francisca nunca había sugerido espontáneamente unas vacaciones familiares. «Suena interesante», respondió cautelosamente. «¿A qué viene la idea?». Francisca se levantó y se acercó a él,
colocando sus manos sobre sus hombros en un gesto que pretendía ser íntimo, pero que a Miguel le pareció calculado. «He estado pensando en lo que dije en el hospital», explicó ella, su voz suave pero sus ojos atentos a cada reacción de Miguel. Fue el dolor, el estrés. No lo sentía realmente. Miguel asintió, fingiendo considerar sus palabras. «Te entiendo. Un parto es una experiencia intensa. Entonces, ¿qué dices? ¿Unas semanas en la playa? Carlos puede encargarse de todo en mi ausencia». «Claro que sí», accedió Miguel, abrazándola y permitiéndose una pequeña sonrisa que ella no podía ver. «Nos vendrá bien a todos». Mientras Francisca volvía a su trabajo, aparentemente satisfecha con su respuesta, Miguel envió un mensaje cifrado a Patricia. Sugirió vacaciones repentinas. ¿Algún movimiento sospechoso en la oficina? La respuesta llegó minutos después. «Revisaron mi computadora ayer. Creo que encontraron algo. Ten cuidado». Miguel llamó inmediatamente al licenciado Morales. «Necesitamos acelerar el proceso», explicó en voz baja, desde el baño con la ducha abierta para encubrir la conversación. «Creo que sospechan algo. Imposible precipitar una operación de esta magnitud», respondió el agente con firmeza. «Pero podemos implementar medidas de protección inmediatas. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse?» Miguel pensó en su hermana Elena, quien vivía en Querétaro. Siempre había mantenido una relación distante con Francisca, lo que ahora resultaba ventajoso. «Sí, pero necesitaré una excusa para llevarme a Emiliano sin levantar sospechas. Déjeme hacer algunas llamadas», ofreció Morales. «Podríamos arreglar algo que parezca una emergencia familiar legítima». Al día siguiente, mientras desayunaban, Miguel recibió la llamada que habían orquestado. Fingió sorpresa y preocupación mientras escuchaba. «¿Qué ocurre?», preguntó Francisca, observándolo con atención. «Es Elena», explicó Miguel al colgar. «Mi tío Javier tuvo un infarto. Está grave en Querétaro». Francisca frunció el ceño. «Lo siento mucho, ¿quieres que te acompañe?» «No es necesario», respondió rápidamente. «Sé que tienes trabajo pendiente. Además, alguien debe quedarse con Emiliano. Podrías llevarlo contigo», sugirió ella, con un destello que Miguel interpretó como alarma. Le haría bien conocer a la familia, incluso en estas circunstancias. Miguel fingió considerar la idea. «Tienes razón. Podría quedarme unos días en casa de Elena si la situación se complica. ¿Estás segura de que estarás bien sola?» «Por supuesto», respondió ella, aunque Miguel notó la tensión en su mandíbula. «Solo manténme informada». 3 horas más tarde, Miguel conducía hacia Querétaro con Emiliano seguro en su asiento trasero. En el asiento del copiloto, una bolsa contenía los documentos originales que había recopilado, junto con algunas pertenencias esenciales. Su teléfono sonó con una llamada de Francisca. «¿Cómo va todo?», preguntó ella, su voz cuidadosamente modulada. «Bien, acabamos de pasar San Juan del Río», informó Miguel, manteniendo un tono casual. «Emiliano está dormido. ¿Cómo estás tú?» «Ocupada», respondió ella. «Surgió un asunto urgente con el proyecto de Cuernavaca. Carlos y yo tendremos que viajar esta noche». Miguel sintió un escalofrío. «Entiendo. Espero que se resuelva favorablemente». «Así será», aseguró ella con una confianza que ahora le resultaba siniestra. «Te llamo mañana. Cuida bien de nuestro hijo». Al colgar, Miguel inmediatamente llamó al licenciado Morales. «Está en movimiento», mencionó Cuernavaca. «Recibido», respondió el agente. «Mantenga su curso hacia la ubicación acordada. Tenemos vigilancia sobre ella y sus asociados. No se preocupe, señor Hernández. La operación está en marcha». Mientras el paisaje cambiaba gradualmente de urbano a semirural, Miguel miró por el retrovisor a su hijo dormido. Todo lo que estaba haciendo, los riesgos que estaba tomando, era por él, para protegerlo, para darle una oportunidad de crecer en un entorno sano, lejos de la oscuridad que Francisca había traído a sus vidas. El karma, pensó mientras aceleraba ligeramente, a veces toma la forma de la justicia institucional. La casa de Elena en las afueras de Querétaro ofrecía una vista panorámica de la ciudad desde sus amplios ventanales. A Miguel siempre le había gustado la combinación de arquitectura colonial y toques modernos que su hermana, también arquitecta, había logrado en la renovación de la propiedad. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», preguntó Elena mientras preparaba café en la cocina. Emiliano dormía en la habitación de invitados, exhausto después del viaje.
Completamente, confirmó Miguel, observando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. No tenía otra opción. Elena colocó 2 tazas en la mesa y se sentó frente a su hermano. A sus 40 años, mantenía la misma expresión determinada que Miguel recordaba de su infancia, cuando lo defendía de los abusones del barrio. Nunca me gustó, admitió ella, refiriéndose a Francisca. Siempre había algo artificial en ella. Pero esto... Hizo un gesto hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. Esto supera cualquier cosa que hubiera imaginado. Miguel asintió, agradecido por el apoyo incondicional de su hermana. El agente Morales dijo que vendría mañana para actualizar la situación. Aparentemente, la operación se aceleró cuando Francisca y Carlos se dirigieron a Cuernavaca. En ese momento, el teléfono de Miguel vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Patricia, usando un nuevo contacto de emergencia. Oficina allanada esta tarde. Estoy a salvo. C&F en hotel en Cuernavaca con H.M. Miguel mostró el mensaje a Elena. H.M. debe ser Héctor Mendoza, el líder del cártel según los informes de inteligencia. Esto es serio, Miguel, advirtió Elena, la preocupación evidente en su rostro. Estás metido en algo muy peligroso. Lo sé, reconoció él, pero ya no hay vuelta atrás. La noche transcurrió lentamente. Miguel apenas logró conciliar el sueño, despertándose sobresaltado ante el más mínimo ruido. Cuando el amanecer finalmente iluminó la habitación, se levantó y comprobó que Emiliano seguía durmiendo plácidamente. Luego revisó su teléfono. Ninguna llamada de Francisca, lo cual resultaba extraño considerando que normalmente habría querido saber cómo estaba su hijo. A las 10:30 de la mañana, el timbre de la puerta anunció la llegada del licenciado Morales. No venía solo, lo acompañaba una mujer de aspecto severo que se presentó como la agente especial Lucía Domínguez. «Tenemos noticias importantes», anunció Morales una vez que estuvieron sentados en la sala. Anoche se llevó a cabo un operativo conjunto entre la PGR y la DEA en Cuernavaca. Miguel se inclinó hacia adelante, expectante. «Francisca, detenida», confirmó Domínguez abriendo una carpeta que contenía fotografías de la operación. Junto con Carlos Montemayor y Héctor Mendoza, fueron arrestados en una reunión que, afortunadamente para nosotros, incluía a 2 agentes encubiertos que llevaban meses infiltrados en la organización. Miguel observó las imágenes. Francisca, con expresión desafiante, siendo escoltada por agentes federales. Carlos, cabizbajo, un hombre que suponía era Mendoza, intentando cubrir su rostro de las cámaras. «La información que usted proporcionó fue crucial», continuó Morales. «Aceleró significativamente una investigación que ya estaba en curso, pero que carecía de pruebas contundentes sobre la participación de Vázquez y Montemayor». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Miguel, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desasosiego. «Se enfrentan a cargos graves», explicó Domínguez. «Lavado de dinero, asociación delictuosa, y en el caso de su esposa y Montemayor, hay evidencia que los vincula a 3 homicidios. Con las pruebas que tenemos, más las que usted proporcionó, es muy probable que pasen al menos 20 años en prisión». Elena, quien había permanecido en silencio, intervino. «¿Y mi hermano y el niño? ¿Están seguros aquí?» «Por ahora sí», respondió Morales. «Pero necesitaremos su testimonio, señor Hernández, y eso significa que eventualmente su participación en la investigación se hará pública». Miguel asintió. Había anticipado esto. «Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. Hay algo más que debe saber», añadió Domínguez con expresión grave. Durante el interrogatorio preliminar, Francisca Vázquez solicitó hacer una llamada. Le fue concedida bajo supervisión. «¿A quién llamó?», preguntó Miguel, aunque ya intuía la respuesta. «A usted», confirmó la agente. Cuando no obtuvo respuesta, dejó un mensaje. Morales extrajo una pequeña grabadora de su maletín y presionó el botón de reproducción. La voz de Francisca emergió, fría y controlada a pesar de las circunstancias. «Miguel, sé exactamente lo que has hecho. No creas que esto termina aquí. Recuerda lo que te dije en el hospital. No siento nada, ni por ti, ni por el niño, ni por lo que me está pasando ahora. Y eso me da una ventaja que tú nunca tendrás. Nos veremos pronto». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. No era una amenaza vacía, era una promesa. «No se preocupe,
intervino Morales, notando su reacción. Está bajo custodia en una instalación de máxima seguridad. No representa un peligro inmediato. Usted no la conoce, respondió Miguel. Su frialdad, su capacidad para planificar. No subestime lo que puede hacer, incluso desde prisión. Los agentes intercambiaron una mirada que Miguel interpretó como preocupación. Claramente, el mensaje de Francisca les había afectado también. Considerando la situación, dijo finalmente Domínguez, recomendamos que usted y su hijo ingresen temporalmente al programa de protección de testigos, al menos hasta que el juicio concluya y podamos evaluar mejor el nivel de amenaza. Miguel miró hacia la habitación donde dormía Emiliano. La idea de desaparecer, de adoptar una nueva identidad, de arrancar a su hijo de cualquier conexión con su pasado, le resultaba dolorosa. Pero las alternativas eran peores. ¿Qué pasará con Patricia?, preguntó recordando a la asistente que había arriesgado todo para ayudarlo. Ya está bajo protección, aseguró Morales. Su testimonio será igualmente crucial. 3 semanas después, Miguel observaba el atardecer desde el porche de una modesta casa en un tranquilo suburbio de Mérida, Yucatán. El calor húmedo era muy diferente al clima de la Ciudad de México, pero se estaba acostumbrando gradualmente. Emiliano, ahora de casi 2 meses, descansaba en su cuna dentro de la casa, vigilado por Elena, quien había insistido en acompañarlos. Según las noticias, el caso contra Francisca Vázquez y sus asociados avanzaba rápidamente. Las pruebas eran abrumadoras, y varios miembros menores de la organización habían aceptado declarar a cambio de reducciones en sus condenas. El imperio criminal que había construido se desmoronaba día a día. Miguel había testificado por videoconferencia desde una ubicación segura, enfrentando directamente la mirada acusatoria de Francisca a través de la pantalla. Ella había permanecido impasible durante todo el proceso, ni siquiera cuando la Fiscalía presentó evidencia de su participación directa en el asesinato de un empresario de Cuernavaca que se había negado a vender una propiedad estratégica. El sonido de un automóvil aproximándose sacó a Miguel de sus pensamientos. Se tensó momentáneamente hasta que reconoció el vehículo oficial de sus contactos en el programa de protección. El agente Rivera, un hombre corpulento de rostro amable, salió del auto y se acercó con un sobre en la mano. «Buenas tardes, señor Hernández», saludó, utilizando todavía su nombre real a pesar de que oficialmente ahora era Miguel Sosa. «Tengo noticias importantes». Miguel lo invitó a pasar y llamó a Elena. Los 3 se sentaron en la pequeña sala mientras Rivera extraía varios documentos del sobre. «El juicio ha concluido», anunció. «Vázquez, Montemayor y Mendoza han sido sentenciados a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional». Elena apretó la mano de su hermano mientras Miguel procesaba la noticia. Debería sentir alivio, incluso satisfacción, pero lo que predominaba era una extraña sensación de vacío. «Hay algo más», continuó Rivera entregándole una carta con el membrete del juzgado. «Vázquez ha renunciado a todos sus derechos parentales sobre Emiliano. El proceso de custodia exclusiva que usted solicitó ha sido aprobado sin oposición». Miguel leyó el documento, confirmando lo que el agente acababa de explicar. Legalmente, Emiliano era ahora exclusivamente su hijo. Francisca había cortado el último vínculo que los unía. «También dejó esto para usted», añadió Rivera extendiéndole un sobre más pequeño. «Ha sido revisado por seguridad. No contiene nada peligroso». Con cierta aprensión, Miguel abrió el sobre y encontró una breve nota escrita con la elegante caligrafía de Francisca. «Miguel, el karma del que tanto hablabas finalmente llegó, aunque no de la manera que esperabas. Te dije la verdad en esa sala de parto. No siento nada, ni por ti, ni por el niño, ni por lo que he perdido. La libertad es solo un estado mental, y mi mente siempre será libre. En cuanto a Emiliano, es todo tuyo ahora. Nunca lo quise realmente. Era solo una pieza más en mi estrategia, como lo fuiste tú. Quizás algún día entiendas que, a pesar de las rejas que me rodean, sigo siendo más libre que tú, porque tú siempre estarás encadenado a tus emociones, a tu moralidad, a tu sentido del deber. No me busques, no me escribas, no existo más para ustedes. F. Miguel dobló la nota cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. El agente Rivera y Elena lo observaban expectantes.
¿Está bien?, preguntó su hermana con preocupación. Sí, respondió él, sorprendido de que era cierto. Estoy bien. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, Miguel se sentó junto a la cuna de Emiliano, observando a su hijo dormir plácidamente, ajeno al drama que había marcado los primeros meses de su vida. Todo estará bien, susurró acariciando suavemente la mejilla del bebé. Te lo prometo. Fuera, la lluvia comenzaba a caer sobre Mérida, lavando el polvo acumulado durante el día, purificando el aire. Miguel pensó en la nota de Francisca, en su frío desapego, en su incapacidad para sentir remordimiento o conexión humana. Quizás ella tenía razón en algo. El karma había llegado, pero no como ninguno de los dos lo había imaginado. No era solo el castigo por sus crímenes lo que definía el karma de Francisca, era su propia incapacidad para experimentar la riqueza de las emociones humanas, para conectar genuinamente con otros, para sentir. La verdadera prisión de Francisca no eran las paredes de concreto que la rodeaban ahora, era la jaula invisible que siempre había llevado dentro, esa frialdad que le impedía experimentar el amor, la compasión, incluso el miedo o la desesperación. Una existencia sin profundidad emocional, sin la vulnerabilidad que hace que la vida valga la pena. 6 meses después, Miguel había establecido una nueva rutina en su vida como Miguel Sosa. Había abierto un pequeño estudio de arquitectura especializado en diseño sostenible, trabajando principalmente desde casa para poder cuidar de Emiliano. Elena había decidido quedarse en Mérida, atraída por la calidad de vida y las oportunidades profesionales que había descubierto en la floreciente ciudad. Una tarde, mientras trabajaba en los planos de una casa ecológica, recibió una llamada del licenciado Morales. «Señor Hernández», saludó el agente, utilizando su nombre original. «Tengo noticias que podrían interesarle». «¿Ocurre algo con el caso?», preguntó Miguel súbitamente alerta. «No exactamente», respondió Morales. «Se trata de Francisca Vázquez. Intentó organizar una fuga desde prisión. Aparentemente, aún mantenía contactos en la organización que estaban dispuestos a ayudarla». Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Lo consiguió? No, aseguró Morales. La operación fue descubierta y frustrada. Pero hay algo más. Durante el intento hubo un enfrentamiento. Vázquez resultó gravemente herida. Miguel permaneció en silencio, procesando la información. Los médicos hicieron lo que pudieron, continuó el agente, pero falleció esta mañana. La noticia impactó a Miguel de una manera que no había anticipado. No era dolor lo que sentía, ni alivio, sino una extraña sensación de cierre, como si un capítulo turbulento de su vida finalmente terminara. «Entiendo», dijo finalmente. «Gracias por informarme». «Hay algo más», añadió Morales. Antes de morir, pidió ver a un sacerdote. Según el reporte, confesó varios crímenes que no conocíamos, incluidos 2 asesinatos adicionales. También expresó remordimiento. ¿Remordimiento?, repitió Miguel, incrédulo. «Francisca, eso indica el informe», confirmó Morales. «El sacerdote mencionó que habló de usted y del niño, que pidió perdón». Miguel no sabía qué pensar. La Francisca que él había conocido, la mujer que fríamente le había dicho que no sentía nada en la sala de parto, parecía incapaz de experimentar remordimiento o buscar redención. «La gente cambia, señor Hernández», comentó Morales, como si leyera sus pensamientos. «A veces, cuando la muerte se acerca, vemos las cosas con claridad». Después de colgar, Miguel salió al jardín donde Elena jugaba con Emiliano, quien ya comenzaba a dar sus primeros pasos inseguros. Observó a su hijo reír mientras intentaba atrapar una mariposa, su rostro iluminado por la inocencia y la alegría pura de la infancia. ¿Había encontrado Francisca algún tipo de paz antes de morir? ¿Había experimentado, aunque fuera por un breve momento, las emociones humanas que siempre había rechazado? Miguel nunca lo sabría con certeza. Y quizás no importaba realmente. Lo que importaba era el presente. Emiliano creciendo sano y feliz, lejos de la oscuridad que había marcado sus primeros días. Elena reconstruyendo su carrera en un nuevo entorno. Él mismo, encontrando propósito en su trabajo y en la paternidad. El karma, pensó Miguel mientras se unía a su hermana y su hijo en el jardín, no es solo sobre castigo o justicia, es sobre equilibrio,
sobre las consecuencias naturales de nuestras acciones y decisiones. Francisca había elegido una vida sin conexiones emocionales verdaderas y al final había muerto sola, buscando desesperadamente un tipo de consuelo que siempre había despreciado. Y él había elegido la verdad, la justicia, el amor por su hijo. Decisiones que, a pesar del dolor y los desafíos, lo habían llevado a este momento de paz. Emiliano corrió hacia él con pasos tambaleantes, extendiendo sus pequeños brazos. Miguel lo levantó, sintiendo el peso reconfortante de su hijo contra su pecho. «Papá», balbuceó Emiliano una de sus primeras palabras. «Aquí estoy», respondió Miguel besando su frente. «Siempre estaré aquí». Y en ese momento, bajo el cálido sol de Yucatán, Miguel supo que el verdadero karma, el equilibrio perfecto del universo, era exactamente esto: la capacidad de sentir, de amar, de estar presente en cada momento de la vida de su hijo. La verdadera riqueza que Francisca, con toda su astucia y ambición, nunca había logrado comprender.